Bon vespre a tothom, buenas tardes y muchas gracias por venir y acompañarnos otra vez en este acto diferente y muy especial. Una conversación íntima, pero en voz alta. Su presencia, vuestra presencia, es sin duda un reconocimiento a la labor del Cercle en estos 30 años. Y es el mejor regalo que podemos recibir. Pero también, se lo aseguro, es una enorme exigencia que apela a nuestro compromiso y responsabilidad. Estoy convencido, y creo que coincidirán conmigo, que en un mundo inundado hoy de información irrelevante, confusa o literalmente falsa, la claridad es un preciado tesoro. La buena información es un valium y una necesidad. En teoría, cualquiera de nosotros de la sala podemos intervenir en los debates de moda, pero en un ambiente polarizado, palabra de moda de la Fondeu RAE el año 2023, es decir, en un ambiente orientado en dos direcciones contrapuestas, es muy difícil mantener una visión global y nítida. Ver con los ojos de ver, que diría nuestra invitada de honor. Precisamente para hablar de actualidad, de información de calidad y de comunicación sin tapujos, nos acompaña María José Bueno Márquez, Pepa Bueno, extremeña y actual directora del diario El País. Ella es una de esas periodistas de vocación, enferma o apasionada de las noticias y consciente de la responsabilidad que tiene el periodismo en la sociedad y en su papel crítico e incómodo. Y lo es desde que tenía que coger el expreso de medianoche, que no es la película de Alan Parker, sino el tren que la conducía en un trayecto insufrible de más de 10 horas, nocturnas y en butacas, desde su Badajoz natal hasta la capital del reino, a las aulas de periodismo de la Facultad de Complutense. Pepa Bueno está acompañada en esta conversación íntima por el amigo Juan Riera, un periodista de raza, otro periodista de raza e histórico en esta comunidad, aunque a él no le gusta que se lo diga y menos en público. Los dos están en plenitud y juntos suman más de un siglo de periodismo activo con mayúsculas. También representan dos miradas complementarias, la visión regional, periférica y de ultraproximidad, muy importante, nos decía ahora Pepa, y la visión nacional, global, de la que Pepa Bueno es la mejor exponente. Muchos de los presentes hemos cenado con ella cuando presentaba la segunda edición del telediario, o nos hemos acostado y despertado con su voz o sus opiniones. El tiempo es oro en la vida, y más en las redacciones y en la radio, así que yo termino. Solo permítame decirle, y también en voz alta, y en nombre de todos los presentes, muchas gracias, Pepa, por aceptar nuestra invitación y dedicarnos tu valioso tiempo para conversar en público con Joan. Muchas gracias por levantarse durante años a las 4 de la mañana o acostarse a la mala hora para ayudarnos a navegar en medio de ese temporal informativo y enviarnos señales nítidas de orientación y esperanza. Y sobre todo, muchas gracias a los dos por ayudarnos y seguir haciéndolo a distinguir el grano de la paja, a separar lo accesorio de lo principal, la señal del ruido. Bienvenida a Mallorca, Pepa, bienvenida, bienvenidos al Cercle de Economía de Mallorca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un recurso manido que la persona a la que se precede en el uso de la palabra
decir que la persona a la que se precede el uso de la palabra no necesita presentación. Pero en el caso de la invitada de hoy, por el Cercle de Economía, es una verdad incuestionable. Si llevan años enchufando el televisor, la han visto por la tarde conduciendo un programa magazine, por la mañana moderando debates y por la noche guiándonos a través de las noticias del telediario. Casi siempre en televisión española, aunque ha hecho incursiones en 4 y en Telecinco. En televisión española en los años en que era la primera, no solo en el nombre, sino también en los rankings de audiencia. Cuando optó por la radio, el medio más directo que yo he conocido, también apostó al liderazgo. En la SER ha dirigido las mañanas con Hoy por Hoy y también, como decía Pep Vicens, por las noches en Hora 25. Quizás por sus años en Andalucía y en otros destinos, digamos, de lo que llaman periferia, como Extremadura, como Aragón, ha aprendido a tocar un poco todos los palos, ¿no? Y en algún momento se pasó también a los medios escritos, ¿no? El periódico y La Vanguardia, donde colaboró, y al dar hace 3 años aproximadamente el salto al papel prensa y digital, más digital hoy en día que en papel, también se sumó al medio líder, en este caso al País, ¿no? Quiero decir que su nombre es María José Bueno, aunque todo el mundo la conoce como Pepa Bueno, que es extremeña y que se licenció en periodismo por la Universidad Complutense, aunque tengo una duda. Desconozco si ha alcanzado el grado de alumna ilustre. Sí. Sí, también. Sí. Está equiparada con eso, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. También podríamos decir que es lideresa. Y con la reina Leticia. ¿Eh? Y con la reina Leticia, que también es alumna ilustre. También podríamos decir que es lideresa, aunque sin las connotaciones que en algunos casos negativas que se ha dado en algún momento a este cargo en la Comunidad también de Madrid. Y lo único que nos queda es darle las gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a darnos un poco de sabiduría. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por esa presentación. ¿Cuánto tiempo hacía que no me acordaba de ese tren, efectivamente? Del año 1919, era el tren que nos llevaba en el año 82 a los extremeños a Madrid y en el que yo iba a incorporarme a la facultad a estudiar periodismo. Muchas gracias, hace mucho tiempo que nadie me recordaba esa historia de mi vida que yo he contado, muy amable, muy cariñosa esta presentación. Es un placer estar aquí, la verdad, y tener ocasión de salir de ese Madrid al que adoro. Es una ciudad que adoro, pero que es una olla a presión tantas veces, ¿no? Con una vida en el perímetro de la M30 muy agitada y efectivamente yo he hecho mucho trabajo, he hecho mucha información local, digo de broma que he vertebrado la España de las autonomías y por lo tanto agradezco mucho el contacto con compañeros que hacen información fuera de Madrid y con autoridades y amigos que me acompañan hoy aquí. Yo vengo efectivamente del periodismo audiovisual y mi única experiencia en la prensa escrita era haber sido articulista de La Vanguardia, del periódico y del diario El País durante muchos años. Llevo ahora 3 años al frente de la dirección y la prensa escrita es un buen termómetro, a mi juicio, de este salvaje comienzo del siglo XXI, porque fue la primera que vivió el impacto de la irrupción de Internet, de la popularización de Internet, de la transformación tecnológica que puso en manos de todos nosotros un ordenador en forma de teléfono y que sufrió, por tanto, al comienzo de este siglo, una triple crisis que es una tormenta perfecta, ¿no? Primera, la tecnológica, la crisis tecnológica. De repente estaba Internet ahí y se convertía en un difusor de informaciones como las nuestras y de otras cosas. El primer error que cometió, lo comentábamos antes, el periodismo entonces es despreciar el potencial informativo que tenía Internet y despreciar la información que se hacía en Internet, en la prensa escrita, ¿no? Se miraba con distancia, era como un periodismo de segunda categoría, se vendían periódicos de papel a porrillo en España, era una historia de éxito. La edición de prensa escrita, tanto de ámbito estatal como de prensa regional y local, y se ningunea. Y se abate así la primera crisis sobre el periodismo escrito, que es la tecnológica. Hay que transformar toda nuestra realidad, todas nuestras redacciones y nuestro sistema de producción cuando el
periodismo en Internet empieza a despuntar y empiezan a caer las ventas de la prensa de papel. Esa crisis tecnológica deviene en crisis económica propia, obvia. Se vendía muchísima prensa de papel, deja de venderse y estamos regalando nuestro trabajo en Internet. Como era un periodismo de segunda categoría, lo regalábamos, no le prestábamos mucha atención y se lo regalábamos a los ciudadanos. Y segunda crisis, la económica propia, que coincide a partir del 2008 con la gran recesión global, que en España da su peor cara a partir del 2009, 2010, 2011. Y tercera crisis, la crisis de credibilidad. Hay muchas teorías sobre cuál es el origen exacto de la crisis de credibilidad que arrastramos los periodistas y los medios de comunicación. Se apuntan muchas cosas, ¿no? Pero hay una en la que se incide muy poco y que yo creo que tiene bastante importancia. En el año 2008, en la gran recesión, que aquí, como digo, da la peor cara unos años después y que empobrece a las clases medias y provoca mucho sufrimiento y mucha inestabilidad política, en esa crisis se rompe un pacto tácito sobre el que se levanta el estado del bienestar en los países occidentales y que nace en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial a partir del año 45. Es un pacto tácito, no escrito, que dice, oye, vivimos en democracias liberales que garantizan las libertades individuales, en la que unos pocos se enriquecen con el trabajo de muchos, pero esos muchos progresan, mejoran su vida, alcanzan el bienestar, tienen los servicios básicos cubiertos y los suyos, los que vienen detrás, progresan y mejoran. El famoso ascensor social está en marcha y funcionando a tope. La crisis del 2008 rompe ese pacto no escrito que sustentaba las sociedades en los países occidentales, porque las siguientes generaciones no es que vivan peor que sus padres, pero sus padres no pueden garantizarle que van a tener una progresión como la que han tenido ellos. Esto es lo que ocurre, ¿no? Y muchos ciudadanos se vuelven ante todo lo establecido, ante los gobiernos, que caen todos los que gestionaron aquella crisis, ante todas las instituciones, y entre otras la institución de la prensa, que no advirtió, que no vio llegar en líneas generales aquel tsunami que estuvo a punto de llevarse por delante, como decía Sarkozy, el capitalismo, que había que refundarlo, decía Sarkozy en diciembre del año 2008. Y la prensa es percibida como parte de un sistema que no ha visto venir una crisis enorme, gigantesca, que empobrece a las clases medias y que a los jóvenes los deja sin un horizonte de progreso. De progreso. Independientemente de que trabajen, no trabajen, sean universitarios. Un horizonte de progreso. Es como que el progreso que sus padres tuvieron les está vedado a ellos. Yo creo que parte de nuestra crisis de credibilidad es ser percibidos como integrantes de todo aquello que se desmoronó sin que nadie lo advirtiera, ¿no? De manera que atravesamos las 2 décadas primeras del siglo con 3 crisis que son una tormenta perfecta y que afecta particularmente a la prensa escrita. Y hemos hablado más del modelo de negocio, de cómo sobrevivir, cómo podían los periódicos sobrevivir cuando dejaban de tener ingresos, porque se dejaban de comprar periódicos de papel, la prensa digital se daba gratis y la publicidad, que es la otra vía de financiación de la prensa escrita, la publicidad tenía muchísimos más sitios donde anunciarse. Aparecen las redes sociales, aparecen las plataformas, que llegan a través de los teléfonos móviles a todos los ciudadanos. La publicidad elige ese lugar para anunciarse. La crisis no hace sino agudizarse y las mujeres sabemos muy bien que la madre de todas las autonomías y de todas las independencias es la económica. Esa es la madre de todas las independencias. Y los medios se vuelven muy vulnerables porque realmente tienen un problema de modelo de negocio que amenaza su supervivencia. Y hablamos más, ya os digo, del modelo de supervivencia que de la crisis del método de trabajo, de la aparición de la desinformación, de la multiplicación de los bulos, de la búsqueda de la audiencia a cualquier precio,
que es lo que define nuestro trabajo. Aún hoy hablamos más de modelo de negocio que de periodismo. Aún hoy hablamos más los periodistas de eso. A lo largo de esta segunda década del siglo, con la expansión de las redes sociales, la multiplicación de las redes sociales, lo que empezaron siendo noticias sensacionalistas para hacer clickbait. O sea, el clickbait es hacer noticias para que la gente pinche, ¿no? Para que la gente pinche aunque luego no tengan nada. Noticias que no lo son en realidad, acontecimientos anecdóticos. A eso le acompaña la expansión de un montón de pequeños medios digitales que con muy pocos recursos se llaman periódicos o medios de comunicación, las redes multiplicando el efecto, los periódicos empezando a encontrar una vía de financiación en el modelo de suscripción, pero para convencer a los ciudadanos de que tienen que pagar por algo que le has dado gratis durante casi 15 años, hemos invertido mucho tiempo y nos está costando mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Convencer a los ciudadanos que tienen su parte de razón. Si usted me ha dado gratis la información digital, ¿por qué ahora quiere cobrarme por ella? Porque antes le vendíamos un periódico de papel que ahora usted ya no compra. Y hay que sostener a los medios de comunicación. Y la proliferación de medios no hace sino hacer un mercado más competido, cada vez más competido por la publicidad que se va a los nuevos formatos, a las redes, como les decía, o a las plataformas. De manera que, distraídos en nuestra búsqueda de la supervivencia económica, por un lado, en erróneamente, en algunos casos, copiar los métodos y las maneras en las que lo que llaman información y no dejan de ser impactos de las redes sociales llaman la atención de los ciudadanos, nos encontramos ahora en que todo eso se ha convertido en una avalancha de desinformación que compite con nosotros en credibilidad frente a los ciudadanos y que pone en riesgo, desde luego, la supervivencia del periodismo, pero también la de las democracias liberales tal y como las conocemos. De tal manera que estamos en un momento perverso en el que información elaborada por una redacción de 400 periodistas que tiene el país en este momento, 460 periodistas, en España, en América Latina y en el resto del mundo, las corresponsalías, con un método de trabajo que es lo que define a esta profesión, un método de trabajo. Las insinuaciones no son noticias, las apariencias no son noticias, los datos tienen que estar muy contrastados. Todo ese trabajo, toda esa industria periodística que se pone en marcha y levantas la persiana por la mañana para elaborar un periódico, compite en credibilidad con la opinión sagrada, legítima, con la opinión de un señor sobre un acontecimiento. Compite en credibilidad. Este es el dilema enorme al que nos enfrentamos los periodistas. Este es el dilema real al que nos enfrentamos. Que camina, además, esta situación a que ya no seamos percibidos, que esto me parece igualmente peligrosísimo, los periódicos, como el lugar donde los diferentes se encuentran. La intención es recluir a los periodistas. La intención, parece que estamos hablando de una conspiración, ¿no? La evolución de las redes sociales y la voluntad de los populismos es trasladar a los medios de comunicación, a la prensa tradicional, trasladar las burbujas de confort ideológico que le llamo yo, que están en las redes sociales, donde convive gente que opina lo mismo sobre las mismas cosas y están dándose la razón permanentemente, ajenos completamente con que ahí fuera hay un montón de gente que legítimamente opina una cosa radicalmente contraria. Y que es la aceptación de esta realidad, en la convivencia de esta realidad en la que se fundamenta cualquier país, cualquier nación, cualquier proyecto colectivo, ¿no? Esas burbujas de confort ideológico trasladadas a la prensa tradicional mata el periodismo. Lo mata directamente. Los periodistas tenemos, el director de un periódico tiene la obligación de someter a sus lectores al principio de contradicción de la realidad. Y la realidad no es solo como la ve la posición editorial
del periódico, que solo faltaba. Cada periódico, España es una democracia en la que hay un ecosistema plural de medios y por lo tanto cada medio tiene su posición editorial legítimamente. En España además hay mucho pudor con eso y nadie quiere decir cuál es su posición editorial, algo que es transparente en el mundo anglosajón, donde todo el mundo sabe dónde está cada periódico, en qué posición más o menos de mirada sobre el mundo, de posición ideológica. Pero luego la información es sagrada. Una cosa es la posición editorial y luego la información es sagrada y está sometida a un método de trabajo que es el que define al periodismo, el que define exactamente al periodismo, frente a la comunicación, que es muy legítima, pero es otra cosa. La comunicación es otra cosa que no tiene que ver con este oficio nuestro, que consiste en que las apariencias no son noticia, un dato aislado y sin contexto no es una noticia. Y esta es la encrucijada brutal en la que nos encontramos, en las que tenemos que recuperar la credibilidad del periodismo como método de trabajo y la empresa periodística que sostiene a un colectivo de profesionales que intervienen sobre la realidad, se la ofrecen a sus lectores y le dan además aceite de ricino, digo yo. La información es la información, pero en la parte de opinión de un periódico, tú tienes que someter a tus lectores al principio de contradicción y que haya posiciones encontradas. En el país hacemos mucho esfuerzo, ¿no?, por tener opiniones diversas, pero tampoco no hace falta que sea una cosa muy estruendosa, es que tus opinadores tengan una mirada compleja sobre la realidad que nunca es blanco y negro, ¿no?, que nunca es en blanco y negro y siempre hay matices. Recuperar la credibilidad, recuperar la valoración del oficio frente a los ciudadanos y convertirnos en el lugar donde los diferentes se encuentran. En este clima de polarización, que es un veneno para la democracia, un periódico tiene la obligación de, al margen de su posición editorial, al margen de la exactitud de la información y de los hechos, propiciar entre sus páginas opiniones diversas, pluralidad intramedia, que está desapareciendo. Yo invito a mirar prensa en España y en el mundo y buscar opiniones diferentes dentro del mismo medio. Me parece fundamental, ¿no? Creo que estas son las encrucijadas en las que estamos, los retos a los que nos enfrentamos, de los que se derivan muchos otros, pero si no yo estaría hablando toda la tarde. Y esto era una conversación, perdóname. Muy interesante y además yo quería incidir, que eran las primeras preguntas que tenía preparadas, porque he preparado una parte para seguir hablando un poco de periodismo, que es algo que a los periodistas nos encanta, no sé por qué. Después del trabajo seguimos hablando de periodismo y una segunda parte, hablar un poco de actualidad, pero mire, abundando en lo que usted decía... Nos podemos tutear, ¿verdad? Bueno, sí, abundando en lo que decías, cuando Chesterton aterrizó en Fleet Street, la famosa calle donde estaban todos los periódicos británicos, en su autobiografía escribe me decían que el secreto en periodismo consistía en estudiar un periódico en concreto y escribir lo apropiado para él, ¿no? Yo pienso que hay demasiados periodistas que se mimetizan con el medio en el que están e incluso, desgraciadamente, medios que se mimetizan con sus lectores y solo están dispuestos a darles lo que ellos piden, aunque sea a costa incluso de la verdad. No sé si comparte. Es interesantísimo esto que dices. Mira, las redes sociales han traído el aplauso o la censura al instante. Al instante. Yo cuando estaba en la radio, a las 6 de la mañana haciéndolo hoy por hoy, a las 6 de la mañana yo decía buenos días y había 100 personas que me decían en Twitter, serán para usted. Todavía no había dicho nada, ¿no? Todavía no he dicho nada. O sea, protegerse profesionalmente de ese feedback inmediato que te censura cualquier cosa que dice, que ve una doble intención detrás de todo de cualquier pregunta es un trabajo nuevo para los periodistas. Nuestros antecesores no lo han tenido, pero más peligroso que protegerse del acoso, o que en el caso de las mujeres es terrible además,
porque siempre tiene un componente sexual, ¿no? Dirían, serán para ustedes, ¿por qué tal? Más peligroso que el acoso es la facilidad del aplauso. Los periodistas contemporáneos que hacen radio o hacen televisión, y los que hacemos prensa también, aunque tiene un decalaje, eso en el tiempo, no es tan instantáneo, tenemos que aprender a protegernos del aplauso de los que nos consideran de los suyos. Eso es peligrosísimo, porque todos sabemos cuáles son los atajos para conseguir aplausos, ¿eh? Todos los periodistas sabemos cuál es el atajo para conseguir un aplauso. Sabemos perfectamente, perfectamente. Pero eso es perverso, porque acabas no haciendo lo que crees que tienes que hacer, sino lo que crees que tu burbuja te va a aplaudir. Sí, diré que Chesterton luego escribió también que él nunca cumplió esta máxima, aunque claro, él murió en el 36, creo recordar. Me quedaba mucho por ver todavía, ¿no? Sí, Nos quedaba mucho por ver. Bueno, sí, murió en el 30, no estaba mal de donde venía, ¿eh? Venía de los años 20 terribles. Exacto. Y la polarización de los años 30 en el mundo tampoco era pequeña. Tampoco era pequeña, ¿no? Un personaje que leí en alguna entrevista que usted admiraba era Albert Camus, que incluso le leía continuamente en la adolescencia. Oye, me vais a sacar los colores esta tarde, ¿eh? Os habéis aprendido mi biografía. Sí. Él también definía al periodista que tenía que tener ironía, desobediencia, obstinación, lucidez. Tal vez anda escaso de esas cosas del periodismo de hoy. Sobre todo, diría yo, que abunda más la mala baba que la ironía. Que la ironía es signo de inteligencia, la mala baba es signo de mala persona. Bueno, Camus es maravilloso, lo tiene todo, ¿no? Camus lo tiene todo, lo tiene todo. Efectivamente fue una lectura muy precoz en mi vida de adolescente, de la que tuve que hacer relectura pasando los años y preguntarme qué entendería yo entonces, ¿no? De este autor maravilloso que tenía esa lucidez, esa valentía y ese coraje para enfrentar situaciones difíciles y enfrentarse a los suyos. Enfrentarse a los que pensaban como él, ser capaces de ser riguroso y crítico con los que pensaban como él, pese a compartir muchas cosas, ¿no? Yo no creo, fíjate, yo no creo que haya tan malísimo periodismo como esta descripción que hago del momento empresarial, social, en torno a la prensa, puede hacernos pensar. Yo creo que se hace buen periodismo en muchos sitios de España y en muchos sitios del mundo. En España hay una prensa local excelente, la ha habido históricamente y sigue habiendo una prensa local con sus dificultades buenísima. Yo creo que nosotros hacemos un buen periodismo y que hay otros medios que hacen buen periodismo. Junto a eso convive todo lo demás. ¿Mucha mala baba, me preguntabas? ¿Perdón? ¿Mucha mala baba? Mala baba, sí. Claro, pero es que la mala baba no es ironía. Y la mala baba es mala consejera, muy mala consejera para hacer información. Porque los lectores son muy listos y adivinan enseguida cuando hay una vocación de contar lo relevante y cuando hay otra intención. Son muchos. Es que eso que dicen, no, es que engañan a la gente. Los lectores son listísimos para distinguir cuando el objetivo es información relevante a cuando el objetivo es otra cosa. Mira, a propósito de eso, ahora hay una novedad en la vida de un periodista, del director de un periódico y del responsable de un equipo. Hay tanta desinformación, que es lo peor, es decir, desinformación con apariencia de información, completamente vestida de información, que tienes que dedicar recursos y tiempo a primera hora de la mañana para que varios periodistas comprueben si algunas cosas que se publican tienen de verdad una noticia detrás y te han adelantado y te tienes que poner tú a trabajar esa información porque es relevante para tus lectores, ¿no? Aunque la dé otro medio. Un 90% de las veces en que haces este movimiento acaba en no hay nada, no, es que no hay nada, ¿no? Y yo le digo a mis periodistas, pero oye, esto que publica tal, esto ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Se ponen, averiguan, comprueban la metodología pesada, artesanal del periodismo hecho con tiempo
Y me dicen, no hay nada. Otras veces no, otras veces algún compañero nos toma la delantera de otro medio y publica algo que decimos efectivamente es una noticia y allá que vamos, ¿no? Hemos hecho las comprobaciones. Y esto es una novedad. La cantidad de tiempo que invertimos en asuntos con apariencia de información que nos engañan a nosotros periodistas. A nosotros que somos periodistas. Y dices, ¿qué es esto? Y cuando le aplicas la metodología básica del ejercicio de esta profesión, que es comprobar la veracidad del dato, ponerlo en contexto, saber de dónde viene y cómo seguía aquello, dices, pues que no hay nada, no hay nada. ¿No? En esto también ha influido el periodista, digamos, clásico de prensa. Antiguamente tenía la noche, por lo menos, para pensarse el tema, o el día, para pensárselo. La urgencia por ser el primero resta veracidad y calidad a la información. Yo sigo siendo una clásica en eso. Prefiero llegar tarde y darlo bien que ser la primera y darlo mal. Esto sigue siendo para mí un lema de trabajo incuestionable. Prefiero llegar tarde y darlo bien que ser la primera y que haya un dato que baila, una afirmación que no tienes completamente acreditada. Pero, dicho eso, ser el primero sigue siendo parte de este negocio de la prensa. Cuando digo negocio no lo digo ahora en términos económicos. Ser el primero sigue siendo parte de las características de este oficio y de la vocación de cualquier periodista. Y si a eso le sumas que nuestros periódicos ya no son de papel de hoy para mañana, sino que en realidad tenemos una escaleta abierta de televisión, eso es un periódico digital, una escaleta abierta de televisión 24 horas donde tú estás actualizando permanentemente la información, claro que el tiempo, que la presión del tiempo es un factor que conduce a errores. Pero una cosa son los errores y otra cosa es la desinformación. Entonces, en esta confusión en la que vivimos conviene distinguir mucho. Una cosa es los errores, son los errores que cualquier medio de comunicación puede cometer, que uno se mide también por cuantos menos errores cometes, los errores producto del tiempo, de la presión, de la competencia, y otra cosa es la desinformación, porque la desinformación tiene una voluntad de no contar la verdad. Y la verdad existe. Es que la verdad existe y la realidad también. Y lo que se ha roto en este momento es el consenso sobre la realidad. Y la ruptura del consenso sobre la realidad no solo es peligroso para el periodismo, yo insisto mucho en eso, es peligrosa para la democracia. Había un director de periódico americano que cada día en las reuniones con sus periodistas, con sus jefes de sección, les pedía que para el día siguiente, hablamos de la prehistoria, les pedía tres cosas, que quería alguna información que emocionara, alguna que sorprendiera y alguna que interesara a los lectores, ¿no? Hoy en día resulta difícil emocionar a través de los periódicos. Es difícil encontrar ese punto de emoción, incluso de interés, cuando todo va muy rápido. Fíjate, y sin embargo se maneja mucho la emocionalidad como elemento ahora mismo de motivación. La nueva emoción en el sentido de historia personal, no hablaba de... Se utiliza la emoción como palanca para la política, para el Exacto, voto, no. para el famoso clickbait, se maneja mucho la emoción. Historias, tú me preguntas por las historias. Pues mira, tenemos siempre ese debate está vivo en todas las redacciones, ¿no? Hay mucho interés por la política, sobre todo en este momento que España está en esta fase tan inestable. Hay interés por la política, cierta saturación también, cierta saturación. Yo creo que porque a veces nos dejamos arrastrar por por la agenda de los políticos, de todos, gobierno, oposición, todos, la agenda más partidaria, este dice, aquel responda, aquel replica, rifirrafe en el Congreso, que tiene poca trascendencia sobre la vida de las personas. La buena información política sigue interesando, pero una buena historia humana. Hace 15 días publicamos en El País Semanal, supongo alguno de vosotros pudisteis leer la historia de Supersubmarina. El grupo de música que en el año 2016, unos chicos muy jóvenes que tenían un éxito estruendoso, tienen un accidente de tráfico atroz, que tienen los 4 heridas gravísimas, las más graves el cantante, que ya era un mito entonces entre algunos segmentos de edad en España, tan grave el accidente que desaparecen del panorama. Supersubmarina desapareció,
no volvieron sus fans a tener noticias de ellos. Hace 3 años intentamos en el país, porque tenemos un periodista que siguió mucho su carrera y los conocía personalmente, hicimos una aproximación, ellos accedieron a hablar con nosotros y en el transcurso de la entrevista llegamos todos a la conclusión de que no estaban maduros aquellos chicos para una exposición pública y abandonamos, nosotros y ellos. No publicamos nada. 3 años después, ellos ya están 8 años después del accidente en condiciones de hablar y cuentan esa realidad que cuando se apagan los focos de las noticias y los grandes titulares sigue ocurriendo y a veces no nos ocupamos de ella, que es la secuela que deja un grave accidente de tráfico terrible. Contaban su rehabilitación, en fin, cómo les ha cambiado la vida, las secuelas permanentes que tiene el que era el vocalista. Bueno, esa historia es hoy la tercera que ha publicado El País que ha conseguido más suscripciones por artículo. Desde que tenemos el muro de pago, la estrategia de la suscripción, la tercera que más suscripción por artículo ha conseguido en toda nuestra historia reciente. Es una historia humana impresionante. Buen periodismo de investigación de la historia, buena escritura, buen relato. Fernando Navarro es un periodista estupendo, bien escrito, y ellos abriendo su corazón y el de sus familias para contar una tragedia. Bueno, eso sigue siendo parte fundamental del periodismo y hay de aquel que se olvide de eso. Hay aquel que se olvide de eso, ¿no? No sé si ya hemos puesto una nueva fecha de cierre del papel. No estoy seguro si ya está puesta la enésima, ¿no? Pero en cualquier caso, en una entrevista en El País, un director del Frankfurter Allgemeine Zeitung decía que Internet había aprendido a hacer casi de todo, excepto aportar dinero para los periódicos, ¿no? Lo decía en el propio País. Lo digo porque no sé en qué niveles está hoy en día lo que aporta Internet a un periódico, si ya estamos logrando esos niveles de rentabilidad sin los cuales no hay información, porque la información es cara y cuesta dinero, a veces a la gente le cuesta entenderlo, y no sé si ya, después del error ese que has comentado que hemos cometido todos los periódicos en España, que han cometido todos los editores de periódicos, no sé si ya estamos llegando al umbral en el que en Internet sí se hace dinero para hacer información. Hemos llegado muy tarde en España. En el resto del mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, empezaron, bueno, y en nuestro contexto, Le Monde empezó hace 10 años a pedir suscripciones a sus lectores y a cerrar contenidos. Le Monde hace 10 años, pero la prensa anglosajona antes con distintos métodos. El Guardian tiene un sistema que es de socios, no es de pago por suscripción. El New York Times es una historia de éxito total después de estar a punto de la quiebra. El Washington Post también, ¿no? ¿Estamos ya en el momento en el que las suscripciones sostienen a un medio de la dimensión del país? No. No estamos en ese momento todavía. No estamos todavía. Hemos iniciado un camino que nos lleva hacia allí. Yo soy siempre muy prudente, muy prudente, pero estamos en ese camino. Estamos en ese camino. Para que nos hagamos una idea, creo que han sido 10 años lo que ha tardado Le Monde en tener 500.000 suscripciones, ¿no? Y nosotros estamos en 367 en este momento en 4 años. O sea que estamos en el camino. Estamos en el camino, con muchos lectores que han decidido que quieren informarse en un medio de comunicación y que están dispuestos a pagar por esa información de calidad, como se ha hecho toda la vida en el kiosco, como toda la vida se ha hecho en el kiosco donde los periódicos no se regalaban, pagábamos, más. Y sin embargo, ahora cuesta mucho más. No estamos todavía en el momento en el que digas se puede sostener un enorme medio de comunicación. El New York Times, que debe tener ahora 12 millones tiene ahora, ¿no? 10 o 12 tiene el New York Times, que es un periódico mucho más grande que nosotros, pero que tiene esa cantidad brutal de suscriptores, tiene publicidad, ¿no? Pasa que la publicidad, como te decía antes, ha migrado enormemente hacia plataformas e influencers. Bueno, hablaremos un poco de política, pero antes de abandonar este bloque quisiera hacerle una última pregunta, ¿no? Porque ha sido noticia el propio País en las últimas semanas, y es
Sí, el despido de Juan Luis Cebrián como presidente de honor del periódico, de la empresa, ha sido un poco como liberarse del complejo de Edipo. Si han matado un poco al padre. La famosa historia de matar al padre. Mira, puedo decir poco más que la explicación que yo le di a los lectores del País en la newsletter que escribo cada viernes, ¿no? Y que no es un artículo exactamente, sino que es una carta a los suscriptores en la que yo cuento los grandes debates de la redacción esa semana, por qué hemos tomado algunas decisiones editoriales y los acontecimientos relevantes que pasan en la vida del periódico. Y desde luego un acontecimiento relevante es que uno de los fundadores del periódico y su primer director durante bastantes años, además, entre el 76 y el 88, fuera despedido por la empresa, ¿no? Como Juan Luis Cebrián. Claro que no es un momento fácil. No es un momento fácil, es una etapa que se cierra y una etapa muy importante, ¿no? Como yo le contaba a los lectores, la empresa decide despedirlo por incumplimiento del contrato que tenía en vigor como presidente, como colaborador del periódico. Él era presidente de honor y colaborador del periódico con una cláusula de exclusividad en prensa diaria nacional en España, ¿no? Y esa semana nos enteramos por las redes sociales, como se enteró la directora del País y se enteró todo el mundo de que había iniciado, no que iba a iniciar, sino que había iniciado ya una colaboración periódica con otro medio. Siempre te provoca un punto de melancolía, ¿no? El cuando cierras una etapa. Eso en general, y a mí en particular. Yo soy una periodista que empezó periodismo en los años 80. Él dirigía brillantemente este periódico y muchos inclinamos nuestra vocación hacia el periodismo leyendo aquellas páginas que él dirigía, ¿no? Tiene un punto de melancolía saber que se cierra una etapa, ¿no? Y que se cierra así. Dicho lo cual, recogemos el testigo de aquel tiempo, recogemos el testigo de un periódico que trata de caminar muy pegado a la piel de la sociedad a la que se dirige, una piel compleja, la de España, ¿no? Y a los grandes debates del mundo. Esto es lo que yo le explicaba a los lectores esta semana en mi carta semanal, la newsletter que les envío, y es la historia que nos ha ocurrido. Vamos a hablar un poco de la compleja situación política de ese país, aunque yo creo que nunca deja de serlo, ¿no? Pedro Sánchez pierde, o el PSOE pierde, las elecciones de mayo, municipales y autonómicas, y decide convocar unas elecciones generales. El panorama que se presenta por delante es que ahora en 3 meses tenemos 3 convocatorias electorales: País Vasco, Euskadi, Cataluña y europeas. Si la situación, uno piensa lo que ha hecho hace un año, como se repite la misma situación, la respuesta tiene que ser la misma. ¿Qué piensa que puede hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que cuando terminen las elecciones europeas, si los resultados son adversos para el haya PSOE, convocatoria de generales. No sé si convocatoria de elecciones, pero ¿qué puede hacer? ¿Cuál puede ser la respuesta si las tendencias que marcan las encuestas siguen siendo malas para el PSOE? Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, no sería periodista. No sería periodista. Estaría haciendo otra cosa más spin doctor. importante aún. No, la verdad es que vivimos en campaña electoral permanente, ¿eh? Vivimos en un ciclo electoral non-stop. Hombre, tenemos una situación compleja, una legislatura muy precaria, parlamentariamente muy precaria, ¿no? Después de un resultado electoral absolutamente inesperado, muy precaria y sostenida por partidos que además son competidores en sus territorios, ¿no? Son competidores PNV y Bildu, son Junts y Esquerra, y el PSOE con Sumar y con el BNG en sus propias elecciones, ¿no? O sea, muy inestable, y con la amnistía. Es decir, una ley de la que Sánchez dijo justo antes de las elecciones que no iba en ningún caso a tramitar una ley de amnistía, y que inmediatamente después, cuando el resultado electoral es el que es, decide negociar con todos, incluido con Junts, que pone esa condición. Esquerra la pone y, ojo, la apoyan todos los demás socios. En España tenemos 8 millones de personas que han votado PP, 7 millones y pico, cerca de 8 que ha votado PSOE, pero luego hay 9 millones de españoles que han votado otras cosas. 3 millones a Vox, 3 millones a Sumar y 3 millones de españoles que han votado
opciones nacionalistas, independentistas, soberanistas en cada territorio, ¿no? Esos 3 millones apoyaban también la amnistía, ¿no? Pero la legislatura empieza, primero, con la evidencia, como decía Paul Luque el domingo en El Periódico, de que Pedro Sánchez tiene el arte de hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Es obvio que acepta la amnistía porque necesita los votos de Junts, eso es evidente, porque 2 meses antes había dicho que no. Y es un político que lee la situación del país, que lee que hay 3 millones de españoles que votan otras opciones, que no son PP, PSOE, ni Sumar ni Vox, que también la apoyan. Es que esto, en esta tensión que ha generado este asunto en España, se nos olvida. Es decir, la fragmentación parlamentaria a la que asistimos desde el año 2014 en España, lejos de reducirse, se incrementa esa fragmentación parlamentaria. Gobernar es sumar mayorías. Y sumar mayorías no como se había sumado en el pasado, cuando PSOE y PP eran muy fuertes los dos y necesitaban apoyos puntuales de CiU, Aznar en los años 90, el propio González de CiU también, en la que el compromiso del partido mayoritario era, bueno, tú vótame, hacemos una agenda, y de esto que pactamos ya veremos qué cumplimos. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Quien en este momento, con la fuerza parlamentaria que tienen pocos votos de partidos muy pequeños, porque la situación es la que es, la fortaleza que tienen a la hora de exigir en una negociación y de que se cumpla, es extraordinaria. O sea, los dos partidos mayoritarios tienen también que cambiar un poco su cultura política, los dos, porque lo que le está pasando al PP en las comunidades con las leyes de memoria democrática, que a él le incomoda porque no está en esa posición, pero lo ha pactado con un socio del que depende para gobernar. Entonces, aquella época de, bueno, que nos den sus votos, hacemos un pacto y ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ese tiempo ha pasado. Y en España tenemos que asumir una realidad muy compleja parlamentariamente. El que mejor lea en cada situación, el que mejor lea esa situación, estará en condiciones de gobernar, sabiendo que va a tener que pactar asuntos que no iban ni en su programa electoral y que pueden incomodar a su propio electorado. Esto es lo que nos dice la realidad. Esto es lo que o la ingobernabilidad, o seguir votando ad infinitum hasta que salga otra cosa, diciéndole a los españoles que votan mal, o el hipotético acuerdo entre los dos grandes partidos, que, en fin, esto está siempre ahí en el horizonte, es imposible por lo que estamos viendo en España, pero no un acuerdo de gobierno, aunque acuerdos puntuales y pactos de Estado sí que podrían ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Esta es la realidad, que conviene pararnos a pensar con un poco de perspectiva dónde estamos. Y España necesita estabilidad. O sea, España necesita estabilidad. España necesita algunas grandes reformas que están pendientes, que solo serán reales y durarán en el tiempo si hay un acuerdo entre los dos grandes partidos, y esto no se ve ahora mismo en el horizonte. No se ve. Y parece difícil que después de ese ciclo electoral ocurra con toda la complejidad que puede salir en cada comunidad. Sirve para algo las comisiones de investigación a las que solo se va no en busca de la verdad, sino para golpear al adversario. Bueno, pues depende. Desde luego, ese planteamiento no sirve para nada. Y sirve para degradar las instituciones, y sirve para que los ciudadanos digan ya está bien, y sirve para alimentar la antipolítica, que es peligrosísima. Porque necesitamos política buena. Esta semana ha habido un par de horas de política en el Congreso con posiciones completamente distintas sobre la situación en Gaza y la guerra de Ucrania y la guerra de decir. Una comisión parlamentaria, que es una puesta en escena, es un deterioro más de las instituciones y un fomento de la antipolítica. Una comisión parlamentaria que tiene la vocación de tratar de explicarnos qué nos pasó en un tiempo muy dramático, porque la pandemia fue un tiempo muy dramático en el que todas las reglas se dejaron de lado para lo más urgente, que era salvar vidas, que lleváramos un tapabocas, que no nos contagiara, que tuviera vocación de decir, bueno, ¿qué pasó en aquel tiempo en el que nos concedimos todos olvidarnos de las reglas? Vamos a averiguar qué pasó,
hubo una inmensa mayoría de gente, de empresarios, de ciudadanos individuales, de instituciones que se volcaron e hicieron de todo sin especular, incluso gratis, para ayudar a sus compatriotas. Esto es que se nos olvida en estos días. Y hubo una banda de sinvergüenzas que o especularon o además metieron la mano en la caja, ¿no? Como estamos viendo también. Pero la inmensa mayoría hizo lo que pudo y gratis para ayudar a sus compatriotas. Un montón de empresas, y contaban en la radio esas noticias todos los días. Gente que se involucró y personas individuales que se involucró porque estábamos en situación de emergencia. Entonces, si la comisión, la comisión sirviera para decir, un montón de gente que lo hizo bien, junto a unos sinvergüenzas que lo hicieron mal, ¿hay alguna manera de que si nos pilla esto en el futuro y tenemos que declarar un estado de emergencia, de alarma, como se quiera que se llame, si esto ocurriera, o una circunstancia parecida, no se repita eso? Pues bien, bienvenido sea, porque también nos merecemos una explicación política de un tiempo muy amargo y muy dramático que hemos vivido. O sea, emborronar todo aquello porque haya habido unos sinvergüenzas, tampoco nos lo merecemos. ¿Qué posibilidad? Bueno, para las presiones europeas tampoco son muy espléndidas, muy optimistas, ¿no? Puede ocurrir que en Bruselas y en Salzburgo haya más antieuropeístas que nunca, ¿no? Se puede seguir avanzando en Europa con los enemigos de Europa en la sala de máquinas, que es algo que prevén también un poco las encuestas. Yo siempre digo, yo que soy optimista por naturaleza, yo soy una persona optimista y siempre tengo esperanza y siempre creo que hemos salido de situaciones muy complejas y hemos salido bien. Siempre la situación en Europa es muy, muy preocupante porque ese escenario que tú describes desde luego acaba con Europa como la conocemos, ¿no? Acaba con Europa. El dilema es si la alianza que ha gobernado los grandes asuntos de la Unión Europea entre conservadores, socialdemócratas y liberales se va a mantener a partir de estas elecciones o si la extrema derecha va a crecer mucho y por lo tanto los conservadores se van a ver impulsados a pactar con ellos y no reproducir ese pacto histórico que era muy transversal. Este es el gran dilema al que nos enfrentamos, pero hacer pronósticos en este momento es ser candidato al error. Hasta que los ciudadanos no voten, estas elecciones son muy complejas. Cada país tiene una realidad, aunque tenemos fenómenos parecidos, como el crecimiento de la extrema derecha, como la dificultad de los partidos más o menos centrales para entenderse con sus socios de gobierno. Entonces, pasa en casi todos los países europeos. Luego cada uno tiene su idiosincrasia. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico, desde luego que son fundamentales y que Europa, como la hemos conocido hasta ahora, que es una historia de éxito, con muchos errores, muchos problemas, mucha burocracia, mucha lentitud, pero es una historia de éxito, que ha construido un espacio al que todo el mundo quiere venir, sea por algo, puede dejar de existir como lo conocemos. Sí, puede ocurrir. La tormenta perfecta sería la otra derecha con mucho poder en Europa, para la construcción de Europa y Trump en la Casa Blanca. Sí, pues era en el escenario, ¿no? Fíjate, en el escenario. Una Europa más débil, porque independientemente de lo que uno opine sobre la extrema derecha, es que quiere otra Europa con menos soberanía, ¿no? Devolver soberanía a cada país, luego una Europa como entidad menos fuerte, en un mundo absolutamente polarizado donde los bloques son muy poderosos. Eso es una Europa más débil. Trump en la Casa Blanca y Putin en condiciones de ganar la guerra de Ucrania. Por cierto. Perdona, y una guerra privada en el Sahel, debajo de nosotros. Porque ahí se está desarrollando una guerra privada. Donde está Wagner, ese grupo que alimenta a Putin, y ahora una empresa de agentes de seguridad estadounidense privada. Ahí hay una guerra privada debajo de abajo. Nosotros tenemos esto debajo, Gaza y la guerra de Ucrania, en la que, en fin, quien gane o quien pierda va a determinar el futuro de Europa. Es muy importante que Ucrania no pierda esta guerra y esta semana está pidiendo desesperadamente ayuda porque en Estados Unidos los republicanos están bloqueando la ayuda que había comprometido Biden.
como pide la Comisión Europea, ¿Europa tiene que invertir más en armas o nos encontramos con algo parecido a lo que hacen las empresas de seguridad? Porque las empresas de armas alertan para que compremos armas, como las empresas de seguridad para que pongamos armas. No solo vamos a dejárselo al Estado, ¿no? Que ya sabemos lo que pasa en la sociedad, donde hay armas, muchas armas en manos de particulares. Esto ya está visto, ¿no? Cuando hay muchas armas en manos de particulares. Hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado recientemente en países europeos que han flexibilizado eso. Este va a ser un gran debate. Además, yo creo que es un debate incómodo para las sociedades europeas, que fundan su existencia. Europa, como la conocemos hoy, se levanta sobre las cenizas de 2 guerras mundiales, nada menos. Por lo tanto, como un proyecto de paz y con la paz como un valor supremo, porque se levanta sobre la ceniza de 2 guerras mundiales. Para las siguientes generaciones ha sido traumática la experiencia de la guerra de Irak y por lo tanto se han socializado también en la paz como un bien supremo, como un objetivo inobjetable, que naturalmente es un objetivo inobjetable y es un bien supremo. Pero la presencia de Putin, su imperialismo, su invasión de Ucrania, nos obliga a replantearnos qué quiere ser Europa si Trump se desentiende de la colaboración atlántica histórica que ha habido. Ya lo hizo y ahora si gana y vuelve se desentiende y Putin sigue con su afán imperialista obvio, invasivo y criminal, ¿no? Que está causando tantísimas muertes en Ucrania. Y nosotros nos quedamos aquí en medio con un proyecto político bastante cuajado, pero en que le falta desarrollo en muchos campos, entre otros la autonomía estratégica y cierta autonomía defensiva. Este debate es muy incómodo para las opiniones públicas, porque realmente, ¿quién quiere prepararse para una guerra? ¿Quién quiere invertir más en armas que todo lo que se invierte en armas se acaba utilizando? ¿No? ¿Quién invierte para no utilizar? Algún día. Creo que en la campaña para las europeas muchos partidos van a esquivar este debate. No vamos sobre todo en el sur, que vemos la guerra de Ucrania muy lejos. Desde luego en los países limítrofes con Ucrania es el tema. Alemania, Polonia, Letonia es el tema. En el corazón de Bruselas es el tema también. Los países del sur de Europa más lejana, que es muy incómodo el debate para todos, muy transversal, es muy transversal, es muy cómodo el debate. Yo creo que se va a intentar esquinar, pero que no vamos a poder esquinarlo, porque en Europa el debate está muy vivo, muy vivo. Bueno, tenemos 10 minutitos para hacer preguntas, por lo tanto tenemos que ir terminando, pero no quiero dejarme una pregunta del tintero, y es que quiero preguntarle si ya ha recibido alguna llamada de Miguel Ángel Rodríguez para rogarla por mandar periodistas a hacer preguntas. ¿A quién se le ocurre mandar periodistas a hacer preguntas? No, a mí personalmente no. Pero ahí se ha cruzado una línea en la de publicar la identidad y las fotografías de los periodistas que están en la calle haciendo nuestro trabajo, ese tan aburrido, tan pesado, que es una aproximación física al objeto de tu investigación. Cruzó una línea roja y ha tenido la sanción de todas las organizaciones profesionales en España, del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas y del Grupo Lena, de los grandes periódicos europeos en los que está el país. Sí que se cruza una línea roja, porque los periodistas estamos acostumbrados, ¿no?, a que te anuncien querellas, denuncias, a que se querellen, te denuncien. Esto ha sido parte de nuestro oficio toda la vida. Estamos muy acostumbrados a publicar la fotografía y la identidad de los periodistas que están haciendo su trabajo en la calle y acusarles de un delito. Esto es muy grave. Esto es muy grave y esto pone en riesgo la libertad de prensa. Es así de claro y de nítido. Sí. Y hacerlo desde un campo institucional. Eso, por supuesto, es un campo institucional. Pues muchísimas gracias. Y como decía antes, nos quedan unos 10 minutitos, porque tampoco tenemos que aburrir a la gente, para hacer algunas preguntas. Pediría que sean preguntas, ¿no? Básicamente que sean preguntas directas para que tengamos un poco más de tiempo, ¿no?
¿Alguna pregunta? Allí. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Pepa, por esta charla o conferencia muy interesante. Mi pregunta va por algo que se está poniendo también muy de moda y que no sé si es una oportunidad o un reto o incluso una amenaza para el periodismo, que es la inteligencia artificial y cómo juega todo esto en el periodismo. Y cuando hablabas de las distintas crisis, ¿qué supondrá esto en el periodismo a partir de ahora? Gracias. Pues muchas gracias por hacer esta pregunta, que es capital. Es una pregunta capital. Tiene un año solo. El generador de contenido solo tiene un año. Y ha evolucionado el ChatGPT, estos algoritmos que son capaces de crear un texto. Hasta una novela. Por lo tanto, también un texto periodístico. Solo tiene un año y va a una velocidad de perfeccionamiento impresionante, ¿no? Si algunos habéis tenido ocasión de utilizarlo, le preguntas por algo que conozcas muy bien y vas viendo cómo va afinando lo que te va diciendo. Va muy rápido. En los años 2000 cometimos un error, que fue ponernos de espalda algo nuevo que venía, que no entendíamos y que juzgábamos que ponía en riesgo lo que éramos nosotros y quienes habíamos sido. Yo creo que ese error no podemos cometerlo. O sea, primera consideración. Yo quiero saber todo sobre inteligencia artificial y su aplicación en el campo en el que me muevo. Saberlo todo y luego decidir qué hacer. O sea, primera decisión, no ponerse de espalda, sino porque además es arrollador e inevitable y va a una velocidad muy rápida. Por lo tanto, cuanto antes nos enganchemos a conocer bien la inteligencia artificial, más criterio tendremos para decidir qué nos interesa y qué no. ¿Vale? Primera consideración, esa. Y la segunda, que es la que tiene más que ver con una decisión deontológica, en las noticias que publica El País siempre habrá un ser humano tomando la decisión editorial última, aunque utilicemos inteligencia artificial. ¿Cómo la vamos a utilizar? No lo sé. ¿O sabíamos hace 20 años que tendríamos en el teléfono móvil posibilidad de editar un texto? Mientras vas en el... ¿no? ¿Quién pensaría en un periódico en los años 80? Al director del País le hacían llegar la primera edición del periódico con un motorista a su casa por la noche para que la viera. ¿Hasta hace cuánto, Pedro? Hasta el 2010, 2012. Hoy yo en mi teléfono móvil recibo la portada a las 10:30, la veo. Esto sí, pues la hemos hecho antes, ¿no? Por la tarde, pero siempre hay última hora, la veo. Tal. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a poder hacer eso en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces yo no sé qué me va a dar, qué prestaciones me va a dar la inteligencia artificial. Yo estoy dispuesta a usar todas para hacer mejor el trabajo de mis periodistas, para ofrecerle a mis lectores una experiencia de usuario en nuestro periódico digital infinitamente mejor, y cuantas considere que van a permitirnos hacer mejor periodismo. Ahora, nuestro compromiso con los lectores tiene que ser que si va más allá de una consulta, como hacemos. ¿Cuánto usamos Google los periodistas? Todos los días 1000 veces, 1.000.000 de veces. No sabemos si vamos a usar un buscador que sea inteligencia artificial. Bueno, pues si tú usas como buscador. Ahora, si interviene en la confección de la noticia, en el producto editorial, que es el que hace un periodista, el redactor, tú tienes que comunicarlo siempre a tus lectores, advertirle, y desde mi punto de vista en El País siempre habrá un periodista en el proceso, ser humano en el proceso, ¿no? Y creo que este es el compromiso al que podemos llegar ahora con los lectores, porque realmente no sabemos qué vamos a tener a nuestra disposición dentro de unos años. Transparencia. A mí me preguntan mucho cómo recuperar la credibilidad de los periodistas y del periodismo. Hay una palabra mágica ahí, ¿no? Transparencia. Transparencia sobre quién es el dueño y cómo te financias. Transparencia.
Por ejemplo, yo digo que tenemos 367.000 suscriptores y ustedes me tienen que creer como un acto de fe, porque no lo pueden comprobar en ningún sitio. Tienen que creer en mi palabra, porque las suscripciones digitales no se auditan. Hemos batallado mucho para que se auditen, como se audita la venta de prensa de papel, y en breve se va a auditar, para que cuando yo digo que tengo 367.000 suscriptores, ustedes tengan un sitio donde acudir y digan, esta señora dice la verdad, o dice la mentira, o está redondeando al alza. ¿No? Transparencia. Transparencia sobre quién es el dueño y cómo se financia un medio de comunicación y cuáles son sus resultados. Esto es fundamental. Transparencia sobre los métodos de trabajo. Explicaciones a los lectores. Los lectores nos demandan muchísimo, saber cómo trabajamos, por qué tomamos algunas decisiones editoriales, por qué has abierto con este titular o por qué has puesto esta fotografía y no otra. Yo decidí hace 3 años no escribir un artículo en el periódico, sino escribir una carta en la que hago un ejercicio de transparencia con los lectores y le cuento por qué tomamos algunas decisiones, qué debates hemos tenido, qué dudas nos surgen. Transparencia económica, transparencia en el funcionamiento, ¿no? Yo creo en el periodismo así, ¿no? En un compromiso con aquel que decide, cuando hay tanta información disponible, te elige a ti para informarse. La correspondencia es un trabajo serio, periodístico serio, y toda la transparencia del mundo. Pues con la inteligencia artificial el impacto puede ser brutal. Ya tenemos muchas dudas a veces con algunas fotografías, menos mal que tenemos equipos de verificación, fotografías que te llegan y te llegan y te llegan, y muchas dudas. Es decir, van a aparecer puestos de trabajo nuevos, clarísimamente, puestos de trabajo para detectar y poder verificar vídeos, audios e imágenes, pero expectación, criterio, tener criterio, conocer y desde luego estar abiertos a lo que la tecnología ponga a nuestro servicio para hacer mejor periodismo y que nuestros lectores tengan mejor experiencia leyendo el periódico. Puertas al campo no le vamos a poner. Lo primero, agradecer el acto y su intervención y su carrera. Muy admirable, lo he escuchado mucho por la radio. Yo echo en falta lo que usted ha dicho de que la falta de credibilidad de los medios. Yo creo que, en parte, no hay contraste con la información. A mí me ha molestado, con perdón, que usted diga que un señor presidente un día dice blanco, al día dice verde y después violeta, y en los medios de comunicación, les da igual que no se hable de que tenemos una deuda de 1,5 billones, que no se hable nada, no se cuestiona ningún partido político, que no se hable de un sistema de pensiones piramidal que está liquidado, que no se hable de eso. A lo mejor la gente busca información en otros medios, ¿no le parece? Y, por ejemplo, a mí me gustaría saber por qué se voló el Nord Stream 2, el Nord Stream 2, que suministra energía a Alemania, y Alemania está en recesión. Por eso, y eso hará una debacle económica en Europa muy gorda. Ningún medio de comunicación, solo es Putin, 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 Putin. Que no digo que tenga la culpa, pero Putin, le recuerdo que hizo el tubo ese. No creo que lo quiera volar. ¿Habrá algún culpable más? ¿Por qué no se indaga en este tema y en muchos otros? Porque a lo mejor por eso hay falta de credibilidad y el usuario se va a buscarlo en otro lado, a mi parecer. Gracias. Muchas gracias. Las opiniones son todas válidas. Su opinión es tan válida como la mía. Las opiniones, los hechos son sagrados y las opiniones todas legítimas, ¿no? Yo no voy a entrar en debate con usted. Claro que en la situación en Europa no puede haber un único culpable, pero eso algunos medios de comunicación, que no sé si usted ha tenido ocasión de verlo, porque hay tantos que no se va a leer todos, no sabe qué contamos todos los días, ¿no? Nosotros sí hemos subrayado, por ejemplo, la dependencia energética de Alemania durante muchos años con Putin, una dependencia energética que le ha provocado la difícil situación de su economía ahora, cuando ha habido que cortar las relaciones. Los medios tenemos una jerarquía de los temas que consideramos relevantes para los ciudadanos.
cada uno la suya, que tiene mucho que ver con la posición, la mirada sobre el mundo, ¿no? Nosotros a las pensiones particularmente le hemos dedicado mucho espacio, mucha atención. No ha coincidido con que usted lo haya leído o sea el punto de vista que usted haya pedido. Nosotros le dedicamos mucha atención a las pensiones desde nuestro punto de vista, muchísima, informativo, pero tomo nota de todo lo que dice, claro. La opinión es absolutamente libre. Gracias. Hola, Pepa. Hola. Me gustaría saber si ha tenido que ganar Topuria el Campeonato del Mundo de la UFC para que el país se plantee levantar el veto al boxeo. Muy buena pregunta. Mira, por aquí se ríen por la primera fila porque es un debate muy intenso el que tenemos en el periódico y, como sabéis, desde su fundación prácticamente, no es exactamente la fundación, pero prácticamente se comprometió con los lectores en no informar de boxeo porque consideraban que era un ejercicio muy violento, ¿no? Eso se ha mantenido hasta ahora. En ningún caso, ese compromiso inicial del periódico tiene que ver con el fenómeno o con los fenómenos sociales que se produzcan en torno al boxeo, ¿vale? Lo que pasa es que se ha ido haciendo extensivo y se acabó por dejar de informar de todo. No es este episodio exactamente, es otra generación y otra realidad de periodistas los que han promovido, aunque es intergeneracional, digo que es otra generación, pero hay de todo. Han promovido un debate en la redacción, supongo que estás al tanto, ¿lo sabes? Han promovido un debate, vinieron a planteárselo a la directora. El País es un periódico con muchos órganos de contrapeso interno. Hay un comité de redacción al que la directora tiene la obligación de atender una vez al mes, que vienen con cuestiones editoriales, como las que plantea este ciudadano que me preguntaba o esta que tú planteas, y el comité profesional le propuso a la directora abrir un debate en la redacción con todas las posturas y la posibilidad de modificar nuestro libro de estilo. El País tiene un libro de estilo que tratamos de cumplir, que es como nuestra Constitución, tratamos de cumplirlo. La última edición actualizada que se publicó hace 5 años, un poquito menos, quizás 4 años, justo antes de llegar yo, sí, incluía la misma consideración del boxeo y, sin embargo, ahora estamos en pleno debate abierto. O sea, ahora mismo creo que esta semana terminan, ayer hubo el debate, como este de hoy, un debate organizado por la redacción, con gente de la redacción, con las dos posturas. A mí me harán llegar las conclusiones y tomaremos la decisión de si modificamos el libro de estilo, abriendo la posibilidad y en qué condiciones, ¿no? Informar y en qué condiciones. Ha coincidido con este episodio de éxito, pero el debate estaba ya en la redacción. Y, de hecho, sobre el fenómeno sí hemos informado, efectivamente, ¿no? Sobre el fenómeno sí hemos informado. Tenemos tiempo para una última pregunta y, si no, ya la gente que se queda a la cena tendrá tiempo para preguntar. ¿Hay alguna pregunta más? Esta semana que habéis hablado de la situación política en Europa. Yo me preocupa todo esto de Europa y tal, pero me dijeron, uy, no. Hoy hablaban unas personas que parecían que estaban informadas y me dijeron, si tiene que haber una guerra, será en el Pacífico. Y yo pensé, Taiwán, China, no creo que se... Pero me dijeron que la situación en muchos países, como es, por ejemplo, un país que es Myanmar, Birmania, no sé cómo lo llaman ahora. Myanmar. Pakistán, todo esto está en evolución, que hay muchos problemas por recursos que tienen ellos, estos países. Esto puede llevar a una guerra, que lo decían con mucha seguridad. Si hay una guerra será en el Pacífico. No será Ucrania ni lo de Israel, que ya lo tenemos, pero la prensa no lo dice porque no le interesa, porque está lejos todo esto, y claro, nos preocupamos de lo de cerca. No sé si me puede contestar a esto. La prensa global, lo que se llama prensa global, tiene presencia en el mundo entero y, de verdad, hay una manera muy conspiranoica, ¿no?, de abordar lo que hacemos los periódicos. En la práctica todo es mucho más prosaico, mucho más prosaico. Es tener o no tener corresponsales en la zona.
Quien no tiene corresponsales en la zona, información sobre el terreno no tiene. Es mucho más susceptible de, por lo tanto, creerse cualquier cosa que te llega porque no tienes un periodista allí. La prensa no deja de informar, ningún periódico serio deja de informar de algo relevante, si lo sabe. Ningún periódico serio. ¿Sabes por qué? Porque nadie paga por propaganda. Nadie paga por propaganda. Se paga por información de calidad. No se paga por propaganda. Ningún periódico serio deja de informar de algo porque no le interesa a un gobierno o porque no le interese a algunos intereses, a algunos actores económicos. Nadie paga por propaganda. La propaganda es gratis. Se paga por información seria. ¿Dónde estallará ese conflicto que parece que el mundo está esperando que estalle y que nos aboque a una nueva escalada bélica? Yo no voy a hacer pronósticos sobre eso. Sí sé que el miedo es muy peligroso. Esta especie de miedo paralizante, nada está escrito. Ni que tenga que haber una guerra europea, ni que Trump gane las elecciones, ni que el conflicto esté en el Pacífico. Nada está escrito. Nada está escrito. Nada está escrito. Pero el miedo que paraliza y que nos hace sujetos vulnerables, dispuestos a creernos casi cualquier cosa, esa sí que es una guerra peligrosa y que estamos librando ahora mismo. Y yo solo puedo recomendar leer información seria para combatir ese miedo. Pues muchas gracias, Pepa. Bueno, estoy contento de haberla llamado Pepa Fernández. Pero no me llámese usted, si somos colegas. Porque probablemente me hubiese equivocado en lo de miedo del tiempo. Muchas gracias porque además nos ha recordado muchas cosas tan elementales del periodismo que a veces las olvidamos y pensamos cosas absurdas cuando tenemos que ir siempre a las esencias. Pues muchas gracias a ustedes por venir y bueno, y luego seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.